Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso estamos compartiendo la maravillosa palabra del Señor, que es la palabra de Dios eterna. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor Jesús. Por eso estamos compartiendo la palabra profética, la palabra de Dios en este tiempo que estamos viviendo, tiempo profético, tiempo del fin, tiempo que en cualquier momento la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada. Estamos viviendo estos tiempos con esta expectativa que tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Por eso estamos compartiendo para que la iglesia de Cristo, para que estemos preparados por la palabra del Señor. Y estamos compartiendo la maravillosa palabra del Señor acerca de la iglesia de Laodicea. ¿Será esta la iglesia de estos tiempos? Vamos a estar viendo a través de la luz de las Escrituras para que estemos preparados. Y es importante que podamos volver a la fuente, a la palabra del Señor. Y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios desde el verso capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 18 en adelante, porque ya estamos leyendo del verso 14, pueden leer hasta el final. Vamos a leer del 18 en adelante solamente. Pueden leerlo todos ustedes, pero porque es maravillosa la palabra de Dios. Vamos a leer, porque no podemos dejar de leer para que veamos todo el contexto. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna necesidad y no tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que sea rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estábamos compartiendo la maravillosa palabra del Señor anteriormente, que Dios ve la condición de la iglesia, hace un diagnóstico, porque Dios conoce las profundidades y la realidad interior de cada ser humano, de todo. Y hemos dicho que la iglesia no es el edificio, sino todos los creyentes redimidos por la sangre de Jesucristo. Son los que forman parte de la iglesia de Jesucristo. Y Dios conoce las profundidades. Dios me conoce a mí más que yo mismo. Él conoce todo. Por lo tanto, Él hace un verdadero diagnóstico de la realidad de la iglesia de la Odisea. La iglesia pensaba que era rica, que no tenía ninguna necesidad. Fíjense qué manera de ver, pero Dios hace un diagnóstico de la realidad. Y dice que esta iglesia era, fíjense lo que dice, era desventurado, dice infeliz, desnudo, ciego, pobre. Esta es la calificación a
resultado llegó para descubrir las realidades de esta iglesia. Y hemos dicho que el consejo del Señor, de qué manera Dios revela la condición del hombre delante de Él, pone en evidencia su verdadera condición, pero no lo deja solamente con mostrarle su condición y su perdición y lo lejos que está de Dios, sino que le da los medios para que el hombre pueda volver a Dios, para que la iglesia pueda volver a Él. ¿Cuál es el tratamiento que Dios establece por eso dice el Señor? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, vestidura blanca para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con lirios para que veas. Estos son los requisitos indispensables que debería reunir para una restauración total, integral. Es lo que el Señor quiere para su iglesia. Dios muestra la condición, pero también le muestra la decisión que debe tomar para su restauración. Y hemos compartido, por ejemplo, que estas son enseñanzas simbólicas. Por ejemplo, habla de debe comprar el oro fino y refinado a fuego, vestidura blanca, colirio, son todos símbolos, pero que expresan una realidad. Y hemos dicho que el hombre no puede comprar nada. Todos son dádivas. Dios compró por nosotros. Cristo compró por nosotros la salvación. Y nuestra fe en Jesucristo es el oro, porque nuestra fe es probada con fuego. Dice, sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando Jesucristo sea manifestado. O sea que nuestra fe en Jesucristo es el oro, y que se va refinando y que se va creciendo de acuerdo al carácter de Jesucristo a través de las circunstancias y de las pruebas que Dios permite para que seamos instrumentos de bendición en la mano del Señor. Está en 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, si ustedes lo pueden leer para que ustedes puedan ver lo que dice la palabra de Dios. Y usa la palabra, dice, y que de mí compres también ropa blanca para vestirte. Está hablando de la santidad, está hablando de la pureza. Ropa blanca tiene que ver con las acciones de las personas. Y sabemos que la ropa blanca es posible, la santidad, la pureza, cuando hay perdón, hay restauración, hay arrepentimiento. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y hace que nos podamos presentar delante de Dios y podamos ser aceptos delante del amado. Por la sangre de Jesucristo somos justos, somos limpios, somos puros. Estamos vestidos de ropa blanca por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. De todo pecado. O sea que nadie, por eso hemos compartido ya el mensaje anterior, varios pasajes que hablan que nosotros hemos sido lavados nuestra ropa con la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y habla también del colirio para que tus ojos puedan ver. Las personas, hay cosas que ven y cosas que no ven. Hay muchos que ven, pero no ven. Hay muchos que ven, pero no ven. Es así solamente por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, por el Señor Jesucristo, puede abrir nuestros ojos para que nosotros podamos ver. Nadie, el hombre por su naturaleza, no puede ver. Solamente por la gracia de Dios, obra en nuestros ojos y abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver de una manera diferente. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24 vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El verso 16, solamente usted puede leer todo el capítulo 24. Solamente voy a leer algunas partes para que usted vea lo que dice la palabra de Dios.
Después de la resurrección de Jesús, los dos discípulos que iban camino a Emaú, Jesús también comenzó a caminar con ellos, pero dice la palabra, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea que Jesús intervino en ese caminar con los discípulos para que no le reconocieran, para escuchar y para ver la realidad de estos discípulos. Pero en el verso 30 y 31 dice la palabra así: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Fíjense cómo dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. O sea que el Señor puede abrir los ojos para que podamos verle, podemos ver las revelaciones, podemos ver la voluntad de Dios, podemos ver la riqueza que tenemos en Jesucristo. Es la obra del Señor. Por ejemplo, para que usted vea en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, también sería bueno que puedan leer todo el capítulo 9, porque hay tanto solamente el énfasis está en ver. Por eso, porque el Señor dijo que compre colirio para sus ojos, para que puedan ver. Y aquí el colirio simboliza Jesucristo, simboliza el Espíritu Santo, simboliza la palabra de Dios, que hace que nosotros podamos ver de una manera diferente. El verso 25 del capítulo 9 de el Evangelio según San Juan dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Tremendo. Claro, los judíos y los escribas decían que Jesús era pecador porque sanó a este ciego en día de reposo. Por eso el que fue sanado dice: no sé si es pecador. Lo que sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, el Señor abre los ojos espirituales y los ojos físicos para que las personas puedan ver. Y Dios hace el milagro, es un milagro. Por eso cantamos este cántico: una cosa yo sé y en ella creo. Una vez yo era ciego, ciego y ahora veo. Es algo impresionante las enseñanzas que podemos ver aquí. El oro simboliza nuestra fe en Jesucristo. Pero ¿qué pasaba con la iglesia de la Odisea? Ellos pensaban que eran ricos y eran pobres. Fíjense, es todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Ellos pensaban. En segundo lugar, la ropa blanca. Está hablando de la santidad, de la pureza. Simboliza la forma de vivir de un cristiano, de un creyente. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso debemos estar en buena condición con Dios, perdonar, pedir a Dios que perdone nuestro pecado diariamente para vivir en esta dimensión espiritual. En tercer lugar, ¿cómo vemos nosotros? Solamente en Dios podemos ver. Dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y desde allí podemos ver nosotros diferentes. Solo en Dios podemos tener la verdadera visión espiritual. Y podemos ver las cosas que las personas no pueden ver. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no lo puede entender. Esta es la condición.
Por supuesto, si la iglesia vuelve a Dios y pone su fe en Jesucristo, que es el oro, y vive una vida de santidad, que es la ropa blanca, y que sus ojos puedan ver, es porque está centrado en la palabra de Dios, en el Espíritu de verdad, en Jesucristo nuestro Señor, que le hace que abrir nuestros ojos para que podamos ver. Dice que Él abrió sus ojos. Por eso en el Lucas capítulo 24, verso 45 dice, entonces el Señor le abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. O sea que el Señor abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender la palabra de Dios, los propósitos de Dios para este tiempo, la voluntad de Dios para vivir conforme a ello. Y la palabra maravillosa, fíjense qué maravilla la palabra de nuestro Dios. Dice, por ejemplo, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea que el Señor disciplina, corrige a todos los que ama. Y qué bueno ser sensible a la voz de Dios y a la corrección del Señor. El Salmo 94, verso 14 dice, bienaventurado el hombre que en tú corrige y en tu ley lo instruye para hacerlo descansar en los días de aflicción. Y yo digo, Señor, corrígeme, instrúyeme, porque yo quiero hacer la voluntad del Señor. Necesito ser instruido por nuestro Señor. Aceptar la corrección, la disciplina del Señor. Dice que Él disciplina, corrige a lo que ama. Como el Padre al Hijo que ama, lo corrige. Eso está hablando del amor de Dios. ¡Qué maravilla! Dice por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Dios está llamando, por eso a la iglesia en este tiempo está llamando a los cristianos, a los creyentes, está llamando a las personas en este tiempo que puedan venir al Señor, que nos podamos someter al Señor, que podamos volver de todo corazón, que pueda haber un arrepentimiento genuino para que seamos restaurados totalmente. Dios quiere restaurarnos. Como el hijo pródigo. Fíjense que el hijo pródigo, yo pienso que muchos están en esta condición. Es impresionante. Y muchos están en esta condición. El hijo pródigo que se apartó de su padre, fue a vivir, dice, a una provincia lejana. Y allí desperdició sus bienes, todos sus bienes, viviendo perdidamente. Y en aquella provincia, dice, comenzó a faltarle y tuvo hambre. Entonces se acercó a los que apacentaban cerdos y comían las algarrobas. Y dice que su vientre anhelaba comer las algarrobas y nadie le daba. Allí él volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre, los jornaleros tienen abundancia de pan y yo perezco aquí de hambre. Cuando estuvo en esas condiciones el hijo pródigo, ustedes pueden leer en Lucas capítulo 15, van a ver la historia. Solamente estoy mencionando para hacerles notar que es el arrepentimiento, es volver en sí, de estar después en el chiquero, después de ver nuestra condición, de estar lejos de Dios y todas las consecuencias que trae el pecado, el estar lejos de Dios, volver en sí y pensar la riqueza que tenemos nosotros en la casa del Padre, la riqueza que tenemos en Jesucristo. Y él decidió volver. Dijo, pensó en sí y comenzó a practicar de qué manera iba a volver al Padre y lo que le iba a decir. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros.
y volvió al padre. Y el padre, cuando lo vio volver, dice, salió al encuentro, tuvo misericordia, salió al encuentro a recibir al hijo que volvía a su casa. Fíjense lo que dice la maravillosa palabra del Señor. Esta es una enseñanza hermosa, esta enseñanza. Para mí esto expresa lo que es el arrepentimiento verdadero, el volver. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Fíjense, cuando el hijo vuelve, y esto está hablando del arrepentimiento, lo primero que hace es recibido por el padre, pero el padre manda, dice a su siervo, que saque el mejor vestido, o sea, vestir. Se ve que las personas que se alejan de Dios están desnudas, como dice, desnudo, para que cubra tu desnudez, está desnudo. Dice, y ponga un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Dios nos viste, Dios nos limpia, Dios nos presenta aceptable delante de Él cuando volvemos de verdad al Señor, cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando reconocemos nuestra verdadera condición. Dios nos recibe. Porque fíjense en lo que dice, y traed el becerro y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. De igual manera, yo pienso que la iglesia, que hay muchos cristianos que están viviendo de esta manera, que necesitamos volver al Señor. Qué bueno saber que Él siempre está con sus brazos abiertos esperándonos. Por eso dice que de mí compres oro refinado a fuego para que sea rico, y ropa blanca para vestirte, y colirios para tus ojos para que veas. Porque solo en Dios encontramos todo. Solo el Dios puede perdonar nuestros pecados. Solo Dios puede limpiarnos. Solo Dios puede abrir nuestros ojos para que podamos ver de una manera diferente y vivir también de una manera diferente. Cuando nos arrepentimos y recibimos su corrección, su instrucción, Dios sigue obrando en nuestra vida, porque Dios nos ama con amor eterno. Dios te ama y Dios quiere que vengas al Señor. En estos tiempos estamos viviendo tiempos proféticos. En cualquier momento va a ocurrir el arrebatamiento. Esto es un hecho. El Señor Jesús mismo dijo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor Jesús, ven. Ciertamente vengo en breve. Así que pronto, en cualquier momento, desaparecemos. Todos los creyentes de toda la faz de la tierra, millones y millones resucitarán. Y todos nos vamos a encontrar en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar? ¿O vas a venir al Señor de todo corazón para que el Señor siga obrando en tu vida y puedas vivir una vida en santidad, una vida que agrade al Señor, una vida que sea Él glorificado? Yo quiero agradar al Señor. ¿Y tú? ¿Estás esperando al Señor? ¿Ama la venida de Jesús? Yo quiero decirte que yo sí amo al Señor y amo su venida. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas aceptarlo ahora como tu Señor y Salvador. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias, porque tú viniste a buscar y salvar lo que se había perdido. Y gracias, Señor, porque tú hiciste todo por mí. Tú pagaste, tú nos compraste. Por tu sangre, Jesús, tú nos limpias para que seamos aceptos delante de ti, Señor. Y abre nuestros ojos para que podamos ver las realidades de tu grandeza, de tu gloria,
de toda la riqueza, de tus promesas maravillosas. Gracias. Quiero que vengas a mi vida. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias, Señor. Perdona mi pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos en este tiempo, Señor. Sea un tiempo de volver a ti de verdad, de todo nuestro corazón, Señor. Nos volvemos a ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Restáuranos, Señor, al primer amor, a vivir en esa dimensión espiritual, Señor, en la fe en Jesucristo, Señor, y vivir en la santidad. Que tú perdones, que tú nos purifiques, que tú nos santifiques. Necesitamos, Señor, tu perdón, tu restauración, Señor. Gracias te damos por tu perdón. Gracias porque siempre nos aceptas. Gracias porque tu amor es eterno. Gracias por perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendice a cada hermano en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te pido tu bendición, Señor. Bendice a los que están enfermos, a los que están pasando por necesidad. Padre, ten misericordia, Señor. Pon tu mano de sanidad en el nombre de Jesús. También te pido por los lugares que hay conflictos, Señor, como en Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la OTAN y todo este peligro de la Tercera Guerra Mundial. Señor, te rogamos que tú estés soberano. Yo sé que tú guardarás a tus hijos, Señor. Pero también te doy gracias por la profecía bíblica, por el cumplimiento profético, porque todo esto está registrado en tu palabra. Tú lo dijiste, Señor, y gracias porque todo se está cumpliendo a la luz de las Escrituras. Por eso estos son indicaciones que estamos pronto a partir y a estar contigo por la eternidad. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.